Bienvenidos, bienvenidas a todos a este video que vamos a hablar y voy a recorrer un poco por ciertas temáticas que a mí me parecen importantes de este tránsito que comenzó el 7 de marzo pasado, que es el ingreso de Saturno en Piscis. A ver, Saturno es un planeta social, junto con Júpiter ordenan un poco nuestra vida en sociedad. Saturno es el planeta que tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con los mandatos, tienen que ver con las leyes vigentes, con las estructuras vigentes en un tiempo determinado. Y por tránsito, y vamos a analizarlo acá más allá del emplazamiento en nuestras cartas natales, ¿no? Sino que vamos a hablar de qué información nos trae a nivel colectivo, a nivel mundano, a nivel sociedad, el ingreso del planeta de la autoridad, de la ley, de la estructura, del no y de los límites en un signo como Piscis, que es un signo de agua en donde no hay bordes. Sabemos que de todas las aguas, Piscis es la que más se escurre, la que más se nos escapa por las manos, ¿no? Saturno tarda entre 28 años y 29 años y medio en dar una vuelta al zodíaco y permanece entre 2 años y medio y 3 en un signo. Entonces, este 7 de marzo hizo su ingreso en Piscis y va a salir el 25 de mayo del 2025, va a entrar en Aries, pero no va a ser una entrada definitiva en Aries, porque va a haber un movimiento de retrogradación que va a hacer que vuelva a ingresar en Piscis el 1 de septiembre del 25, para finalmente ingresar en Aries el 14 de febrero del 2026. Entonces, más o menos, son 2 años y medio, pero en total, con las retrogradaciones, con las idas y vueltas, va a estar aproximadamente 3 años en el signo de Piscis. Entonces, vamos a tener, como les dije, a la autoridad, a la ley, a la estructura, al límite, al no, a un planeta que lo que nos viene a decir cuando está en tránsito es separar la paja del trigo, separen la paja del trigo, aporten o miren esta zona, o miren este signo, o miren este área, con criterio de realidad, con sentido común, con sentido crítico también, ¿no? En el sentido crítico como de, a ver, poder tener como una autoridad y una opinión fundada en esto donde va pasando, ¿no? Porque al ser la autoridad es el que dice esto sí y esto no. Y realmente lo que dice Saturno cuando está en tránsito o cuando afecta por tránsito a un signo, en este caso, lo que dice es: quédense con lo esencial y lo que no sirve, saquémoslo. O sea, maduremos, hagámonos cargo, responsabilicémonos de la verdad de este signo, de esta energía que en este caso nos trae Piscis. ¿Y qué es por otro lado Piscis? Entonces dijimos que Saturno es la autoridad, el límite, el no, y viene a darle borde a un signo sin borde. A un signo que lo que nos representa es el agua más vulnerable, la más compasiva, la que se mimetiza, la que está ilusionada, la que está más fuera de la realidad. Y Saturno es realidad. Entonces, todo este trabajo de 2 años y medio o 3 va a implicar ponerle realidad, mirar con ojos de realidad cómo estamos tratando la temática de este agua pisciana, de este agua de océano, de esta agua que no tiene mucha identidad, que se mimetiza con todo, que se ilusiona con todo, que a veces se vive en un mundo de fantasía, que se deja engañar también y que engaña, porque lo que sabe Piscis es vender o de alguna manera, no vender, pero sabe cómo ilusionar y cómo dejarse ilusionar también, ¿no? Entonces, voy a ver 2 o 3 temáticas que a mí me parece que van a ser como súper importantes.
Hablamos cuando hablamos de Plutón en Acuario, que podemos decir que si bien no sabemos cuándo comienza la era de Acuario, hay quienes dicen que ya comenzó, otros que todavía no, pero sabemos que no hay una fecha cierta para el ingreso, ¿no?, de la humanidad en esta era. Sabemos que las eras astrológicas duran 2160 años, 2100 y un poco de años, que así como el zodíaco avanza naturalmente, el primer signo es Aries, igual es una rueda, es una secuencia, pero a Aries le sigue Tauro, a Tauro le sigue Géminis, hasta terminar el circuito en Piscis y después volver a empezar. Las eras astrológicas que se cuentan por un movimiento astronómico, que ya lo expliqué en el video de Plutón en Acuario, estamos yendo para atrás. O sea, estamos saliendo de la era de Piscis, que comenzó hace un poco más de 2100 años atrás, para ingresar a la era de Acuario. O sea, para calcular las eras astrológicas nos vamos al signo anterior en la secuencia zodiacal. Entonces, si Saturno está entrando en Piscis y estamos abandonando de alguna manera esta era, si hay algo de lo pisciano que se vino dando, por supuesto que Saturno entró en Piscis muchas veces en estos 2100 años, ¿no? Pero es cierto que podemos ubicar medio el fin de la era de Piscis por estos días. Y aparte tenemos que analizar qué es lo que está pasando hoy en día también, ¿no? Cuáles son las temáticas que nos trae hoy Saturno en Piscis. Pero sí podemos decir entonces que Saturno lo que nos va a pedir es que de alguna manera terminemos de soltar, o si queremos, realmente le pongamos un límite, si se quiere, es como que esto termina de completar, ¿no? Esto que tenemos que dejar, cómo tenemos que mirar esta era de Piscis, quizá con otros ojos ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que viene a traer primero como temática súper importante este Saturno en Piscis? Sabemos que 2100 años para atrás podemos decir que comenzó la era cristiana, ¿no? Y más allá de las religiones, yo acá no me voy a meter ni a juzgar si algo es bueno o malo, no vamos a tomar esa parte de Saturno, que por supuesto que juzga, pero Saturno también sabe decir que no, ¿no? Y como les dije, Saturno lo que aporta se queda con lo esencial. Y yo creo que si hay algo que se fue distorsionando, palabra bien pisciana, en esta era de Piscis que venimos viviendo, tiene que ver con esto que deja un poco las religiones, que tiene que ver con la idea equivocada acerca de las bondades del sacrificio, ¿no? Como que un poco cierta temática que abonó el inconsciente colectivo es que para ser una buena persona había que sacrificarse. O que el sacrificio, cuando no el martirologio, tenía que ver con ser bueno, con redimirse, palabra prisciana también, ¿no? Con encontrar la salvación, que uno tenía que pagar por los pecados con un acto de entrega absolutamente desmedida, ¿no? Y yo creo que con el fin de la era de Piscis y con este Saturno en este ingreso, lo que nos interpela es a pensar de otra manera la idea de sacrificio. Terminar, quizá, con la era del sacrificio. Porque una cosa es amar y otra cosa es sacrificarse. Una cosa es ayudar y otra sacrificarse. Una cosa es ser compasiva o compasivo y otra sacrificarse. El sacrificio a veces viene del ego, porque si yo me sacrifico me salvo. Y además por esta idea, como dije antes, de que la bondad está asociada al sacrificio, ¿no? Uno es más bueno si se entrega sin medida. Y eso es como siempre dicen que cuando hay alguien muy enfermo, también hay que cuidar al cuidador, ¿no? Entonces, si uno se entrega sin medida, si uno se entrega no desinteresadamente, sino
sin cuidarse, lo que termina haciendo es matando también al cuidador, ¿no? Entonces no sirve ese tipo de sacrificio, porque nos deja ya sin dos personas, al que había que ayudar para salvarlo y al que está salvando. Entender también que Piscis lo que nos viene a decir es, todos somos una gota de agua, y todos tenemos forma de gota, hasta que caemos en el océano y ahí somos todos uno. Pero esto no significa perderse en el otro, porque venimos acá a constituir una individualidad. Y que yo me sacrifique o que pierda mi identidad por otro, eso tampoco le sirve a nadie. Que se puede ayudar, que en realidad el verdadero sentido pisciano es entender que todos somos una gota, que pertenecemos al mismo océano. Entonces, que cualquier acción que yo emprenda, que esté destinada a ayudar a otro, eso nos conecta con la humanidad compartida. Que todos tendríamos que ser conscientes que nuestras acciones repercuten en los otros. Ahora, el planteo de este Saturno en Piscis es, con criterio de realidad, preguntarnos y poner un límite a esta idea que perder la individualidad, perder nuestra identidad y sacrificarnos es parte de ser bueno. Que creer que podemos salvar a otro es ser bueno y no es parte del ego. Creo que acá Saturno es un planeta que al confrontarnos con un sentido de autoridad, sí, desde el mejor lugar, cuando Saturno se expresa realmente en su fin último, lo que nos hace es realmente reconocer un límite, reconocer la humildad de lo que no podemos hacer. Pues Saturno nos encarga y nos dice, esto no lo podés hacer. Y creo que algo que viene a traer Saturno en Piscis es decirnos, acá nadie salva a nadie, porque nadie tiene el poder realmente de salvar a otro, sino es la humildad de saber que uno puede dar un montón, pero que nadie es salvador de nadie. Y eso me parece que es un concepto que deberíamos realmente empezar como a trabajar y a concientizar. ¿Qué tanto damos? ¿Qué tanto nos sacrificamos? Cuando en realidad atrás de eso hay un ego, no hay una verdadera situación de humildad frente a lo que estamos haciendo, y con la idea esta de que nadie puede salvar a nadie, ¿no? Entonces ponerle realidad, ponerle conciencia a esta idea que creo que las religiones mayoritarias un poco deslizaron, ¿no? Esta idea del sacrificio. Hay otro tema que me parece importantísimo y es que Piscis está ligado a la espiritualidad, ¿no? Y Saturno en Piscis lo que viene a decir es no que hay que inhibir la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo que es inherente a todos los hombres. O sea, la espiritualidad es innata al ser humano. Es como alimentarse, es como respirar. La conexión con lo trascendente es algo de lo que deberíamos hacernos cargo de manera muy seria. Porque quien vive la coyuntura o quien vive el día a día sin conectarse con algo más trascendente, no se conecta con su esencia. O sea, está como disociado. Entonces, realmente la espiritualidad es una palabra que yo creo que está un poco como bastardeada a veces en esta época, y realmente la espiritualidad es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, lo que viene a decir Saturno es hora de darle forma a esta espiritualidad, de darle forma seria, de asumir con madurez este encuentro con la espiritualidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la espiritualidad no es decir dos frases profundas, la espiritualidad no es dar soluciones mágicas. Acuérdense lo que les dije, Piscis es la fantasía, Piscis es la ilusión. Piscis es creer que la solución puede ser algo mágico. Y desconocemos que la espiritualidad es una apertura de conciencia que se trabaja día a día.
Que la espiritualidad no se consigue si no nos arremangamos, si no miramos la realidad, si no ponemos los pies sobre la tierra, y que la espiritualidad es un trabajo de apertura de conciencia, de un camino hacia la conciencia, de alto realismo, de alto compromiso y de alta responsabilidad. Y eso es Saturno. Que no hay grandes gurúes, que uno por sentarse y hacer una meditación en donde co-cree algo, no por eso se va a cumplir. Que la espiritualidad es mucho más terrenal de lo que a veces se nos quiere vender. Que la espiritualidad es el día a día compasivo, es el día a día indagando en lo que nos pasa, es el día a día conectándonos con otro plano, pero acá, en el hoy. Que la espiritualidad no está ligada a gurúes, ¿no? Dejar de idealizar a la persona detrás de la espiritualidad. Entramos a la era de Acuario. No solo Piscis era la compasión por el otro. La era de Acuario dice somos todos iguales. Entonces dejar de mirar a líderes espirituales, a promulgadores de la espiritualidad, primero como si no fueran seres humanos, como si no tuvieran los mismos problemas que nosotros, incluso nosotros, o quienes hablan en redes, que porque uno estudia y porque medianamente fue incorporando ciertos conocimientos, está por encima de otros, o está tocado por la varita mágica, o no tiene que trabajar con la misma responsabilidad y con el mismo día a día, con el mismo empeño que cualquier otro. Todos tenemos acceso a la espiritualidad, no es algo que esté vedado a unos pocos. Y es algo que se tiene que encarnar. Saturno es el planeta que nos dice hay que encarnar las cosas, hay que traerlas al día a día. Entonces, lo que dice Saturno en este tránsito es quedémonos con lo esencial. Basta de divagar, basta de la solución mágica, basta del líder intocable, basta del que trae la solución para la salvación, basta de creer que las cosas se consiguen con solo una inspiración. Saturno dice, esto es día a día de todos los días, y con trabajo arduo, con trabajo duro. Y que hay días en los que vas a estar mejor, y hay días en los que vas a estar peor. Y te vas a volver a equivocar, seguro, pero juntás experiencia. La espiritualidad, dice Saturno en Piscis, es experiencia del día a día, es experiencia de la vida vivida y transcurrida. No hay otra forma de acceder a esa espiritualidad. Entonces, dejar de bastardear la palabra espiritualidad con símbolos que entrañan conceptos súper profundos y empezar a estudiarla y a interiorizarse de ella con responsabilidad. Como les dije, Saturno materializa, entonces también traer esta espiritualidad a la práctica, ¿no? No simplemente meditar o rezar. Bueno, ¿qué hago además? ¿Cómo la traigo? ¿Cómo me hago cargo de esa espiritualidad? Entonces que cada uno de nosotros pueda traer esa espiritualidad al día a día. Y por supuesto es empezar a estructurar y darle más forma a todas estas disciplinas más alternativas que han salido en estos últimos años, en donde fueron siendo como una, digamos, a veces con el abandono de las religiones principales o un poco de la espiritualidad más tradicional, se fueron buscando un poco de variantes más alternativas, ¿no? Que a veces simplemente fue volver a conceptos espirituales mucho más antiguos, ¿no? Pero sí empezar a darle forma, un poco ligado a lo que decía antes. Vamos realmente a incorporar la nueva espiritualidad desde un lugar responsable y démosle estructura. Lo mismo que dije antes, no vale estudiar dos cosas, hacer una
formación de una tarde en algo para después salir a impartir eso como si fuera una solución mágica. Hagámonos cargo que este camino es mucho más profundo, es mucho más serio y requiere de mucha más responsabilidad. Lo que no quiere decir es que no lo podamos hacer todos. Por eso digo también, bajemos a los grandes gurúes. Todos, absolutamente todos, pueden encontrar y ejercer y llevar a la práctica un camino espiritual. Como les dije, la espiritualidad para mí es inherente al ser humano. Todos tenemos que transitar ese camino. ¿Para qué? Para encontrar un sentido a la vida. Para poder conectarnos con lo trascendente. Para sentir y encontrar el amor propio y entender que este amor tiene que ser compartido con otros. Entonces, bajar a los líderes, bajar a los gurúes, hacernos cargo de que tenemos que traer esa espiritualidad al día a día, darle forma, asumirla con seriedad y con compromiso, ¿no? De alguna manera. Y entender también que vivimos en lo material o incluso en la mente, pero que tenemos que empezar a acceder a estos planos de conciencia superior. Y que no hace falta dejar lo material, no hace falta desvincularse de todo lo que nos provoca placer y nos gusta, pero sí es que hay que, digamos, desapegarse de esta necesidad de lo material, ¿no? Incluso la necesidad de desapegarse de las creencias y de esta fantasía de estas creencias que nos van a salvar. Y cuando hablo de desapego, quizá la palabra desapego no es una palabra saturnina, pero sí hablo de ponerle límites, ¿no? Límites a esto de la necesidad de tener, ya sea materia o ya sea creencias, ¿no? Y empezar a quedarse con lo que realmente sirve. Así que bueno, me parece que son varios puntos donde tendremos todos como humanidad que profundizar. Me parece que cada uno podrá trabajarlo en su propia carta natal, empezar a darle a esta palabra, a esta espiritualidad, un sentido mucho más profundo, mucho más serio, mucho más responsable también, y llevarlo a la práctica, hacer algo al respecto. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo enorme, gracias como siempre por acompañarme y nos vemos en la próxima.